Cuando una persona se enferma o tiene un accidente, ¿a dónde va? Al hospital sería la respuesta más común en este caso, ¿verdad? Pues muchos latinoamericanos no tienen siquiera esa posibilidad porque viven indocumentados en algún país. Hoy este programa, La Voz de tus Derechos, hablará justamente de enfermos sin papeles al desamparo de la ley. Para hablar de este asunto tan delicado, porque todo lo que tiene que ver con la salud es muy delicado, tengo en el estudio una invitada, es abogada, mitad colombiana, mitad alemana, muy joven por cierto, y se trata sobre todo de una persona que consagra su esfuerzo y su energía a trabajar en la organización Malteser, una organización que se enfoca en la ayuda humanitaria. Bienvenida, Lady Parra, al estudio. Muchas gracias. Bueno, pues Lady, hoy también estaremos conversando a través de la tecnología y por videoconferencia con dos invitadas. Se trata, una de ellas, de una mexicana, Elisa Ortega. Elisa forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigadora en el tema específicamente de Derecho Internacional. Un gusto tenerte en esta conversación, Elisa. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlas. Pues también conversaremos con alguien que está en Perú y se trata de Nila Heredia. Nila forma parte del Organismo Andino de Salud y bienvenida a esta conversación, Nila. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes. Indicarle que yo soy boliviana, pero la sede del organismo andino es el Perú. Muy bien, me gustan esas combinaciones. Así es Latinoamérica. Todos estamos en todas partes, ¿no? Lady, vuelvo contigo. Porque cuando te presentaba decía que eras abogada, que trabajabas en una organización de ayuda humanitaria, pero va mucho más allá. Me comentabas hace un rato de toda esta ayuda que le han dado a los migrantes que han llegado en los últimos años en una ola de migrantes, de refugiados a Alemania. Y me gustaría que me contaras bastante en detalles qué hace tu organización y en qué grado de vulnerabilidad encuentra a estas personas desde el punto de vista de la salud, claro está, ¿no? Claro. La organización Malteser tiene muchos sectores en los cuales da su ayuda humanitaria, pero para el programa de hoy nos vamos a focalizar lo que es el tema de salud. Desde el 2015, con la oleada de refugiados, Malteser se ha ocupado de esta salud de emergencia, sobre todo en los campamentos iniciales, cuando llegaron tantos refugiados, así que necesitaban una atención médica primaria. Pero como vamos viendo, va pasando el tiempo y algunos ya viven en apartamentos o están en los sistemas de container que ya la oficina social les asigna, ya necesitan otro tipo de seguridad social. Para el tema de los refugiados, tienen una legislación que se ha creado, hay que decirlo, o mejorado, o ha sido renovada durante los últimos 2 años. Prácticamente a la carrera, ¿no? Exactamente, teniendo en cuenta la cantidad de personas que han llegado en un solo momento, pero sigue existiendo ese vacío legal todavía para las personas, para los migrantes que no están dentro de la clasificación de refugiados y que por tal no reciben esta ayuda, que todavía se quedan en el vacío porque no están asegurados, porque siguen en esa situación de ilegalidad o incluso algunos, estando en un estatus legal, no pueden económicamente asumir los gastos que tiene un seguro privado. Claro, están en tierra de nadie. Hablando de tierra de nadie, me voy con Elisa a México, porque Elisa, escuchando a Lady, ella hablaba de esta ola de migrantes o de refugiados, pero también en México está el tema de la frontera entre México y Estados Unidos, que es fuente permanente de paso de migrantes indocumentados. ¿Cómo se vive exactamente allí esta cuestión de la cobertura de salud? Hola, bueno, pues habría que diferenciar primero a los migrantes mexicanos que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos y que sufren principalmente de enfermedades como obesidad, como VIH o SIDA, y por otro lado los migrantes, sobre todo centroamericanos, que se encuentran en estatus irregular en México. Entonces tenemos que serían 2 sistemas de salud distintos y con 2 modos de operar. Por un lado el mexicano y por otro el estadounidense. En Estados Unidos, como me imagino sabrán, pues bueno, el acceso a la salud es de carácter privado y solamente se puede tener si se paga un seguro médico al respecto, ¿no? Ahorita ya no está vigente el Obamacare,
Y en el caso de los migrantes se supone que tienen derecho a la atención médica de urgencia, pero es poco probable que acudan a los hospitales en virtud de que si son detectados de que son migrantes irregulares, es muy probable que sean transferidos al ICE, que es la agencia dedicada a las deportaciones. Y en México, bueno, pues es un problema grave porque México es un país en vías de desarrollo todavía, no hay suficientes recursos para los propios mexicanos y tampoco los hay para los migrantes irregulares. Interesante, Elisa, esa distinción que haces me parece muy importante para entender el contexto. Voy contigo, Nila. ¿A qué se dedica el Organismo Andino de Salud? ¿En qué se enfoca? Sí, esta institución forma parte de del organismo que articula, integra a los países andinos de Sudamérica y que va desde Venezuela hacia el norte hasta Chile hacia el sur, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es decir, está constituido por los 6 países. ¿Quiénes la integran o cuáles son nuestros mandantes? Son los ministros de salud de los 6 países. Y por tanto, nuestra actividad está dirigida a integrar, a armonizar, coadyuvar, generar políticas, planes de integración entre los 6 países. Entonces, entre los 6 países tenemos fronteras, y tenemos migrantes de uno a otro país, pero también tenemos, en cada país tenemos otras fronteras, vale decir, excepto Uruguay y Surinam, todos los demás países tenemos frontera con el Brasil o con la Argentina o con Paraguay, de tal suerte que, digamos, como organismo andino, si bien articulamos a los 6 países, es un organismo de integración político, técnica en el ámbito sanitario. Sin embargo, cada país también tiene sus propias fronteras, ¿no? Claro, entonces, claro. Indicarte, para terminar acá, que si bien existe una integración de los 6 países, sin embargo, cada país tiene su propia política, ¿no? De tal suerte que en el área andina tenemos 3 países de los 6 que tienen en su constitución y en su haber lo que son los sistemas universales de salud, particularmente Venezuela, Ecuador y Bolivia, en tanto que Chile, Perú y Colombia tienen como modelo lo que es el aseguramiento universal y por tanto hay restricciones en la posibilidad de acogerse, digamos, una persona de un país, acogerse fácilmente al ser atendido digamos, en un país cuya lógica es del aseguramiento y por tanto necesita tener toda una serie de requisitos, ¿no? Sí, exactamente, es diferente. Y vuelvo contigo, Lady, pero antes voy a recordarle a los espectadores que están mirando La Voz de tus Derechos, este espacio donde intentamos abrir una ventana allí donde la puerta parece cerrada. Y esta puerta que se cierra para la salud, la atención médica de los migrantes, es una puerta muy dramática, ¿no? Sé que has estado en los campamentos, que has trabajado directamente con personas que acabadas de llegar, ni siquiera saben la lengua para decir, o sea, saben el idioma para decir me duele, no me duele, cuántas medicinas tengo que tomarme, ¿no? Y entonces quería preguntarte justamente de ese tema, Lady, porque ¿cómo llegan esas personas a Malteser? Tocan a la puerta, les mandan un mail, los conectan otros migrantes. ¿Cómo se enteran ellos que en ustedes hay una ayuda? Bueno, hay diferentes formas. En el caso de los refugiados, obviamente nosotros no solo uno de los servicios adicionales para migrantes de salud, para migrantes que tenemos es también la administración de los campamentos. Es decir, hay una trabajadora social, hay un equipo multidisciplinario que está en el campamento que da una información inicial. Obviamente tenemos traductores que en algún momento, porque todo llega en un estado de salud malo. Precario, me imagino. Precario, muchos han cruzado el Mediterráneo. Llevan semanas, meses pasando hambre, sufriendo sobre todo enfermedades de piel, son las enfermedades típicas, que también problemas odontológicos,
son cosas graves que en un principio necesitan y saben que con Malteser tienen la ayuda primaria. Obviamente, cuando ya se establece una relación después de 4 semanas, 5 semanas en un campamento, se van haciendo capacitaciones en las cuales ellos ya van aprendiendo en sus idiomas, hacemos traducciones, cómo funciona el sistema en Alemania. Y cuando ya están en sus casas, es algo que de ahora tenemos precisamente que separar. Cuando ya están en su apartamento, todavía siguen con esa actitud proteccionista con Malteser, quieren seguir conectados, pero ya tienen que aprender que ya hacen parte del sistema de salud y que nosotros nos vamos a responder más. O sea, hacen una asesoría, pero también para que se integren y se inserten a lo que funciona en el país, ¿no? Exactamente, y siguen con nosotros es porque no conocen nada más. Y es ahí donde empieza otro grupo interdisciplinario Malteser para hacer proyectos de integración, para que se separen de Malteser y ellos mismos vayan buscando sus caminos. Y en el tema de migrantes, que no son refugiados, sino el tema general de migrantes, obviamente es un tema que ya tratamos desde el 2011, cuando se crea el grupo de medicina para migrantes, y ya es muy conocido, sobre todo porque tenemos cooperaciones con los hospitales. Algo que decía nuestra invitada también era que en Estados Unidos existía siempre el miedo de que si voy a una consulta van a reportar que estoy en un estatus de ilegal, y esa es la diferencia que hace nuestro grupo de Malteser. Nosotros, todo lo que es con el tema de datos personales no nos interesa. Absoluta, ¿no? Confidencialidad. Absoluta. Si se pueden llamar como quieran llamarse, no tienen que darnos los datos, necesitamos datos básicos para la salud, edad, cosas así que obviamente para el tema de la dosificación. Y padecimientos crónicos que respondan a esas todas esas cosas, pero de resto no nos interesa nada más y estamos obligados a guardar este secreto, así que esa es la diferencia que se tiene con otro tipo de seguridad social, por ejemplo. Muy bien, voy a aprovechar esta conversación, Lady, para leer un comentario. Este es un comentario que nos han dejado en las redes sociales. Saben que a través de Twitter, Facebook, pueden enviar preguntas, sugerencias a La Voz de tus Derechos. Y esta es una respuesta a partir de la interrogante que hicimos de si la atención médica debería ser universal o solo para quien paga. Claro, la mayoría de las respuestas pues van por la línea de Amir Muajir, que dice que el próximo gran paso de la humanidad es que la salud llegue como el agua para todos y no solo para los que tienen dinero. Me parece muy buena idea, aunque debo acotar, Lady, que hay muchos problemas también con el agua, así que esperemos que no se parezcan demasiado los problemas. Vuelvo contigo, Elisa, porque sé que también has tratado un tema que mantuvo en ascuas a América Latina hace unos meses, pero que todavía sigue teniendo un impacto y unos números muy alarmantes, que es el tema de la migración de niños centroamericanos a través de México hacia Estados Unidos. En el caso de la atención médica y la salud, ¿cuáles son los principales problemas, peligros, elementos de alarma que tiene esa migración infantil? Bueno, pues para empezar hay un número muy elevado que viaja de menores no acompañados de Centroamérica, sobre todo de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, a México cada año. Entonces, la mayoría de niños son entre 12 y 17 años. Son niños de acuerdo a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, que es niño toda persona que tenga menos de 18 años. Aquí en México, la regulación establece que todos los niños tienen derecho a todos los derechos, valga la redundancia, entre ellos salud, educación, y por mencionar los principales derechos sociales. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que dice la letra de la ley. Estos niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy importante en comparación con el resto de las personas por su estatus irregular. Cabe señalar que las personas nunca son ilegales, ¿no? Las personas nunca son ilegales, son irregulares, y es irregular su estatus administrativo. La falta de papeles o de una situación migratoria regular es un tema que es sancionado por el derecho administrativo y no por el derecho penal. Eso es lo que nos diferencia a los estados democráticos y constitucionales de derecho de los totalitarios, que es un derecho penal que se deriva del acto que se comete y no de la persona, de las características de la persona. Entonces, bueno, estos niños sí están en una situación de vulnerabilidad
hay instituciones del gobierno, está el Desarrollo Integral para la Familia DIF, que se encarga de tratar todos estos temas de niños, pero la capacidad financiera y operativa de esta institución del gobierno es muy limitada. Entonces las ONGs tienen que entrarle para poder abordar el tema, y aún así hay unas situaciones muy precarias y vulnerables para estos niños. Muy bien. Nila, me gustaría preguntarte, porque hablabas de la amplia el amplio territorio en el que trabaja el Organismo Andino de Salud, pero que también es un territorio con muchos problemas. Por ejemplo, estoy pensando en los desplazados, en las migraciones internas. ¿Cómo es la situación y cuáles tú ves que sean los mayores desafíos para esa región en el tema de cobertura médica para estos grupos de desplazados o de migrantes? Estoy pensando, por ejemplo, en los haitianos que llegan a Chile, a Brasil, en los venezolanos que ahora mismo están entrando a Colombia. ¿Cuál es la situación actual de vulnerabilidad para ellos? Sí, yo creo que hay que reconocer dos tipos de migrantes. Uno, los que están fuera, vienen de otros países o continentes inclusive, como es, no sé, algunos que están viniendo del África, y otros son los que son migrantes de países vecinos, vale decir, entre Bolivia y Chile, o Bolivia, Perú, Ecuador, etc. Es probable, o más bien es evidente, que estas migraciones a través de las fronteras frecuentemente se han dado o se dan por razones políticas o por razones económicas, ¿de verdad? O de trabajo. En ese sentido, sin embargo, este tema no fue visto en la magnitud como recién ahora se está viendo, y por eso en la última reunión de ministros, que ha sido la anterior semana, se ha emitido una resolución, los ministros han emitido una resolución que ordena al Organismo Andino de Salud abordar el tema de las migraciones, particularmente en fronteras. El trabajo del organismo andino no solamente son políticas de articulación política general, digamos en el ámbito general jurídico, técnico, sino también es en fronteras. Y por tanto, uno de los temas que tenemos que abordar son fronteras. Ahora, claro, yo reiteraba que las diferencias entre las políticas de salud, particularmente entre nuestros países, evita una relación, digamos, fluida en lo que significa derechos. En nuestros países, nosotros podemos circular prácticamente con el carnet de identidad, no con pasaporte, entre nuestros países. Sin embargo, cuando se trata de abordar derecho, digamos, a ser atendido a la salud, ahí tenemos problemas. Para claro, decir algo. Eso, ya ahí es otra cosa. Vuelvo contigo. Sí, tal vez para terminarte a dar una figura, porque es ¿no es cierto? Sí, adelante. En Venezuela, como en el Ecuador, es universal y es gratuito. Por tanto, colombianos van a Venezuela a tratamiento médico, porque en Colombia tiene que haberse todo un tema de certificación que no es fácil. Y lo mismo en el Perú, lo mismo es en Chile. Y por tanto, eso genera dificultades en la relación. Ahora, en este transcurso de tiempo, entre Perú y Ecuador, por ejemplo, han logrado avanzar de manera muy interesante, de tal manera que en esa frontera, desde hace unos 3 años o 2 años, hay una relación que resuelven las autoridades, claro, y la población puede ser atendida. Digo, sí, como ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Lady, vuelvo contigo porque cuando te presenté dije media colombiana, media alemana, pero sé que también has trabajado en Colombia este tema. ¿Qué has visto allí? ¿Cuáles son los grupos más vulnerables en cuanto a cobertura de salud? Bueno, he trabajado en el tema de desplazamiento forzado, pero ahora en relación de lo que se habla, por ejemplo, con Venezuela o Ecuador, en Colombia sucede un fenómeno especial. Colombia es puerta para venezolanos y es salida para colombianos hacia Ecuador. Tenemos la situación política que se vive de orden público con el tema ahora después de los diálogos de paz, pero en su época
roja, digámoslo así, con la guerrilla, muchos colombianos salieron por la frontera a Ecuador y ahora con la situación que vive Venezuela son muchos los venezolanos que están cruzando la frontera a Colombia y están ahora en un estatus de ilegalidad, ¿no? Se quedan porque la situación en Venezuela no está fácil. Y son personas que necesitan una cobertura médica. En ese caso, ¿cómo lo hacen? Exactamente. Es complicado porque realmente, como decían también, anotaban, Colombia no tiene un sistema especial para este tipo de población, pero jurisprudencialmente la Corte Constitucional en repetidas ocasiones obliga al sistema colombiano a hacer la atención básica y primaria. La pregunta es qué es básico y qué es primario. Claro. Entonces, porque es un sistema que colapsa si cada quien decide qué es básico y primario. Básicamente lo que ha sucedido ahora, que en el tema especialmente con Venezuela, tenemos grupos vulnerables, en el caso de mujeres, que se dedican, por ejemplo, a la prostitución, y en el caso de los hombres que se dedican a la construcción. En el caso de la prostitución no solamente hablamos de enfermedad de transmisión sexual y todo esto lo que conlleva, sino también embarazos no deseados. En el caso de la construcción aprovechan este estatus de ilegalidad para contratarlos, porque entre comillas, porque no hay ningún tipo de contrato, pero cuando ocurre un accidente laboral, Nadie se responsabiliza. Y me alegra que hayas tocado ese tema porque aunque ya casi estamos terminando, me voy con Elisa un momento porque justamente la pregunta que le iba a hacer ahora iba por ahí, por lo que dijiste, Lady. Elisa, son muy comunes, claro está, también los casos de trabajadores que se accidentan, trabajadores indocumentados, sin ninguna condiciones muchas veces, sin ninguna protección, que se accidentan. ¿Qué iniciativas, qué caminos, qué mecanismos hay para que estas personas puedan llegar a un hospital, puedan ser atendidos? Pues bueno, por un lado tenemos que en el caso de Estados Unidos, los sectores más golpeados son, por un lado, la construcción, como decía Lady. Hace algunos años, hará unos 7 años, se hizo un estudio de cuál era la nacionalidad más afectada por los accidentes en el sector de la construcción y resultó ser la mexicana. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la mayor población de migrantes irregulares en Estados Unidos son mexicanos, ¿no? Entonces se vieron que el mayor número de fatalidades, muertes, decesos y accidentes graves era de mexicanos en la construcción. Luego también se hizo un estudio sobre los accidentes en la industria avícola y se encontraron muchísimos accidentes, amputaciones de miembros de las manos, dedos, manos completas y demás, porque las jornadas laborales son muy extensas, no hay descansos apropiados, tienen que laborar de 12 a 14 horas sin descanso y eso ocasiona muchos accidentes. Las probabilidades, no es que haya iniciativas tal cuales de política pública para abordar el tema. ¿Por qué? Porque, y menos ahora con el presidente Trump, porque pues bueno, hay una tendencia a criminalizar la migración irregular. Entonces, bueno, hay mucho temor a que si van al hospital, pues bueno, se les deporte, ¿no? En el caso de México se tiene acceso al servicio de urgencia, pero no hay iniciativas definitivamente que aborden el tema de accidentados, por ejemplo, claro. Hay muchos niños trabajando en los campos cafetaleros en Chiapas, en el sur de México. También hay muchas mujeres infectadas por VIH. De hecho, actualmente las mujeres son las más afectadas por VIH en el caso de el fenómeno migratorio. Y no hay iniciativas definitivamente. En México solo hay una ONG que trabaja con migrantes infectados con VIH. Lady, no es solamente una cuestión de atención médica, ¿no? De que te digan, necesitas tomar este medicamento, que te hagan una revisión, a ver qué problema tienes. También se trata de una cuestión de cultura. Te has enfrentado mucho a eso en tu trabajo. Sí. Que el personal médico que trabaja con migrantes, con indocumentados, también muchas veces tiene que estar preparado para hacerlo, ¿no? Sí. Cuéntame algo. Rápidamente, que ya estamos casi terminando. Sí, obviamente el tema cultural es muy importante porque solamente el hecho para saludar, para dar la mano, para hacer una revisión, lo que es el contacto físico es muy importante para una revisión médica. Claro. Y estamos tratando grupos en donde este contacto físico solamente se hace entre familiares, incluso solamente entre esposo y esposa, nadie más. Entonces, no se puede hacer una consulta profunda y no se puede hacer un diagnóstico
diagnóstico correcto si tenemos este problema o problemas de lenguaje, si no se habla el idioma, si no se entiende una conversación natural de cómo te llamas o dónde te duele, mucho menos con términos médicos explicar que hay una caries en una muela, es algo realmente complicado. Entonces, exactamente, mucho más allá de la atención en una sala hospitalaria. Muchísimas gracias a las tres. Y solamente antes de concluir, recordarle que humanos, ciudadanos, pacientes, justamente en ese momento en que la salud se resquebraja es cuando podemos probar la calidad de los sistemas bajo los que vivimos y la capacidad de abrir los brazos del país que nos acoge. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las tres.